La noche había caído sobre la colonia Doctores como un telón pesado. Las luces parpadeantes de los postes apenas iluminaban las banquetas agrietadas, y el viento arrastraba bolsas de plástico y hojas secas como si intentara limpiar una calle que hacía tiempo se había rendido al abandono. El aire olía a concreto mojado, sudor seco y algo más, algo como ceniza de lo quemado por dentro. Elías Moreno se detuvo frente al callejón de la calle Doctor Velasco. Lo conocía mejor que la palma de su mano. Ahí, justo ahí, había vendido gramos de polvo blanco a estudiantes, taxistas y hasta a policías vestidos de civil. Ese lugar lo había alimentado y también lo había condenado. Sus botas estaban gastadas, la suela apenas resistía. Vestía una chamarra vieja que ya no lo protegía del frío, pero se aferraba a ella como a su identidad. En la esquina, un altar improvisado se sostenía contra la pared de ladrillo, una Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras casi consumidas, una imagen de Jesús y flores secas. Alguien lo había armado ahí donde una vez se cerraban tratos oscuros. Elías tragó saliva. Su estómago rugía, pero no era hambre. Era un hueco más profundo. Se acercó. Cada paso le pesaba como si caminara sobre lodo. Cuando estuvo frente al altar, algo se quebró en el aire. Un silencio absoluto se impuso, como si la ciudad hubiese contido el aliento. Ni un carro, ni un grito, ni un murmullo, solo su respiración acelerada. Fue entonces que lo sintió. Un calor leve en el pecho, como cuando uno se mete a bañar después de días en la calle. Elías cerró los ojos, y aunque no lo vio con los suyos, algo le decía que no estaba solo. No era miedo, era algo más como paz, pero mezclada con culpa. Un pensamiento atravesó su mente con una claridad aterradora. Aquí fue donde perdiste todo, pero también donde puedes recuperarlo. Sus manos temblaban. Sentía el impulso de arrodillarse, de gritar, de llorar, pero no lo hizo. No todavía. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Lo que vas a escuchar no es ficción, es transformación. Elías dio un paso atrás, como si el altar lo repeliera. Algo se removía dentro de él, como una verdad que no quería aceptar. No tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar. Estaba solo, o eso pensaba. Retrocedió hasta sentarse en el borde de la banqueta. Miró sus manos, las mismas que un día empuñaron armas, las mismas que intercambiaron sobres, las que golpearon y traicionaron. Ahora solo temblaban. Recordó un nombre, Padre Rubén. Lo había oído mencionar entre internos cuando estuvo en Santa Marta. Decían que ayudaba a los que realmente querían cambiar. Un loco que cree en milagros, le dijeron una vez. En ese instante, Elías se preguntó si él necesitaba uno. La llovizna comenzó a caer, lenta, casi suave. Se mezclaba con el polvo y limpiaba el aire espeso. Elías no se movió. Cerró los ojos. No rezó. No sabía cómo. Solo pensó, Dios, si es que estás ahí, no me dejes solo. Y entonces, una luz tenue se encendió sobre el altar. No era eléctrica, ni del alumbrado. Era una llama que no quemaba, que no cegaba. Algo dentro de él le dijo que era hora de enfrentar el pasado, porque a veces el primer paso hacia la redención es regresar justo al lugar donde todo se perdió. Antes de convertirse en sombra entre las sombras, Elías Moreno fue un niño con la mirada rota. Nació en Iztapalapa, en una vivienda de lámina donde el calor se pegaba a la piel y los perros ladraban toda la noche. Su madre, Martina, lavaba ropa ajena y vendía tamales por las mañanas. Su padre, Julián, desapareció cuando él tenía 4 años, llevándose el poco dinero que había y dejando atrás deudas y una promesa incumplida de volver. Desde entonces Elías aprendió que en ese barrio nadie te regalaba nada. A los 7 ya empacaba tortillas en el mercado. A los 9 se subía al vagón del metro a cantar con una voz rasposa que no emocionaba a nadie. Solo le daban monedas por lástima. Una tarde, cuando tenía 13, lo vio por primera vez. El gordo Ramírez. Un tipo grandote, con cadenas de oro y lentes oscuros que hablaba fuerte
y reía más fuerte todavía. Elías lo observó mientras vendía dulces en la esquina del paradero. El gordo le ofreció una soda y, sin rodeos, le preguntó: ¿Quieres dejar de vender porquerías y ganar dinero de verdad? Elías no respondió, pero algo en su interior gritó sí. Esa misma semana empezó a hacer mandados. Primero, entregas pequeñas, sobres cerrados, bolsas negras. Luego cuidaba puntos, vigilaba movimientos. Aprendió rápido a no confiar, a correr cuando hiciera falta, a guardar silencio ante todo. A los 15 ya tenía un celular propio, una cadena falsa que parecía real y tenis nuevos. La gente de la cuadra lo saludaba con respeto fingido. Martina lo miraba con tristeza desde la ventana. Ella sabía, siempre supo. Una noche, mientras calentaban frijoles aguados, su madre le dijo sin rodeos: «Hijo, yo prefiero verte fregado, pero con el alma limpia, que verte muerto con dinero sucio en los bolsillos». Elías tragó saliva y no respondió. Esa fue la última conversación profunda que tuvo con ella. 2 semanas después, Martina murió de una neumonía mal cuidada. Él no estuvo en el hospital. Estaba haciendo una entrega en Tlalpan. El dolor lo partió, pero no lo detuvo. Al contrario, se endureció. Juró nunca volver a depender de nadie, solo en sí mismo. El gordo le dio el pésame con una palmada en la espalda y un fajo de billetes. «Pa' que le hagas un velorio como se merece, mijo. Tú ya eres de los nuestros». A los 17, Elías era una pieza clave en la zona de doctores. Manejaba rutas, controlaba a los puntos, tomaba decisiones. Su apodo era El Niño, por su cara joven y su temple frío. Nadie lo subestimaba. Había ganado respeto y enemigos. Elías aprendió a moverse con cautela, a saber quién estaba con él y quién solo esperaba verlo caer. Pero como suele pasar, el error llegó por confiar en el momento equivocado. Una mañana, mientras contaba mercancía en un cuarto rentado, 3 patrullas lo rodearon. Tocaron fuerte. No tuvo tiempo de escapar. Lo único que alcanzó a hacer fue esconder parte del paquete bajo una loseta floja. «Tienes derecho a guardar silencio», le gritó un oficial mientras lo esposaban boca abajo. Elías no dijo nada, solo pensó en lo que venía. Sabía que la cárcel no era un lugar nuevo para los de su mundo, pero lo que no sabía era que ahí dentro algo más grande lo estaba esperando. Porque a veces, cuando crees que has tocado fondo, la vida te muestra que aún hay más profundidad por descubrir. La celda olía a orines viejos, humedad y derrota. Las paredes estaban manchadas de moho y los colchones parecían costras olvidadas por el tiempo. En el reclusorio, el sol entraba por una ventanilla con barrotes torcidos, pero no calentaba nada. Elías se sentó en una esquina del piso, con las manos entrelazadas, mirando fijo a la nada. Lo habían condenado por posesión con fines de distribución. 3 años. No dijo palabra durante el juicio. El abogado de oficio apenas lo miró. Sabía que ahí dentro no se medía el tiempo por días, sino por humillaciones, por golpes, por silencios que mataban más que una cuchillada. La primera semana lo probaron. Le robaron los tenis nuevos, lo despertaban a medianoche para molestarlo. Uno intentó arrebatarle la comida. Elías no se dejó. Se armó con una cuchara afilada y le abrió la ceja a un tipo que lo doblaba en tamaño. Esa noche no durmió. Esperaba represalias, pero no llegaron. Un hombre mayor, delgado y con mirada tranquila, se acercó al día siguiente. Vestía un pantalón de mezclilla limpio y una camisa vieja bien doblada. «No es con violencia, chavo, es con cabeza», dijo mientras le pasaba un trozo de pan. Elías lo miró con desconfianza. «¿Y tú quién eres?» «Don Aurelio, estoy aquí por defender a mi hija. Pero eso no importa. Tú no eres de piedra, aunque quieras parecerlo». Elías no respondió. Pero esa noche, por primera vez, no se sintió completamente solo. Pasaron las semanas y Elías se volvió parte del sistema. Aprendió cuándo hablar, cuándo callar, cuándo moverse. Don Aurelio lo observaba desde lejos, siempre con calma. Lo invitaba a leer, le ofrecía textos religiosos. Elías
Los rechazaba al principio. Dios me dejó solo cuando era niño. No me interesa, dijo una tarde con rabia contenida. ¿Y si nunca te dejó? ¿Y si tú fuiste quien cerró los ojos?, le respondió Aurelio sin alzar la voz. Esa noche, Elías soñó con su madre. Estaba de pie, con la espalda al altar de una iglesia, llorando en silencio. Él intentaba tocarla, pero no podía. En el patio del reclusorio, un grupo de internos jugaba fútbol. Otros se acurrucaban en las sombras para consumir. Elías caminaba solo. Un joven, nervioso, se le acercó. El gordo mandó decir que no hables, que te mantengas firme. Si cantas, te va peor. Elías lo empujó. Yo no tengo nada que decir. Ya saben quién soy. Pero la amenaza estaba hecha. Una semana después, mientras se duchaba, alguien lo atacó con un trozo de metal. Le alcanzó a abrir la espalda. Cayeron al piso entre agua y sangre. Elías luchó como fiera, hasta que 2 custodios lo separaron a golpes. Estuvo 3 días en la enfermería, en silencio. Don Aurelio lo visitó con un cuaderno viejo y una Biblia desgastada. No necesitas creer todo lo que está aquí, pero quizá encuentres algo que te haga entender por qué sigues vivo. Elías lo tomó. No dijo gracias, no dijo nada. Pero esa noche, por primera vez, leyó. Pasaron los meses. Elías cambió. No hablaba tanto, se alejaba del ruido, se dedicaba a limpiar su espacio, a hacer ejercicio, y leía. Al principio con desdén, luego con curiosidad y después con hambre. Un día en el comedor, don Aurelio lo miró y dijo: «Cuando salgas, no vuelvas al mismo lugar. Dios te va a mostrar otro camino, pero tienes que estar dispuesto a verlo». Elías frunció el ceño. No sabía si le hablaba en serio o si solo era otro viejo que deliraba. Pero esas palabras quedaron rebotando en su mente. Porque, aunque todavía no lo sabía, afuera lo esperaba una vida aún más oscura, o una luz que aún no entendía. Cuando cruzó la reja oxidada del reclusorio, con una bolsa plástica en la mano y un suéter gris colgado del hombro, Elías no sintió libertad. Sintió vértigo. La calle lo recibió con ruido, smog y un sol que picaba los ojos. Nadie lo esperaba. Nadie lo abrazó. Nadie preguntó si necesitaba algo. Tenía 22 años y el alma desgastada. Caminó hasta el metro. No tenía ni para un boleto. Se trepó por la reja, como lo hacía de niño, y se mezcló entre los vendedores ambulantes, los gritos, las cumbias a todo volumen. Su cuerpo estaba fuera, pero su mente seguía enrejada. Volvió a Doctores. Todo seguía igual y, al mismo tiempo, distinto. Las esquinas donde antes controlaba estaban ocupadas por caras nuevas, más jóvenes, más violentas. Preguntó por conocidos. Algunos habían muerto. Otros estaban desaparecidos. Unos pocos lo saludaron con desconfianza, como si fuera un fantasma regresando a reclamar un trono que ya no existía. Una noche, sentado en la banqueta frente a una vecindad donde había vivido brevemente, vio pasar a Cynthia. Ella iba deprisa con un niño de la mano. Tenía el cabello recogido y los ojos firmes. Lo reconoció de inmediato, pero dudó en detenerse. «¿Cynthia?» Ella frenó. Lo miró unos segundos. Luego bajó la vista. «Creí que estabas muerto». «Yo también, a veces». «No tengo nada que decirte, Elías. Ese niño. No preguntes, no es tuyo, y aunque lo fuera, no te lo permitiría». Él asintió. No insistió. Ella siguió su camino, y el niño volteó a verlo, curioso. Elías sintió una punzada en el pecho. No sabía si era celos, nostalgia o culpa. Esa noche durmió en el techo de un edificio abandonado. Se envolvió con una cobija rota que encontró en un bote de basura. El cielo estaba despejado, pero dentro de él una tormenta crecía. Al día siguiente fue a buscar a El Gordo. Lo encontró en un taller disfrazado de lavadero de autos, donde operaban a puerta cerrada. Los mismos guaruras, el mismo olor a cigarro barato y desinfectante. «Míralo, si no es el niño resucitado», dijo el gordo, levantándose de su silla rechinante. «Necesito trabajar». «¿Eso vienes a decir después de 3 años?»
Pensé que ibas a venir a darme las gracias por no borrarte del mapa. Lo único que quiero es mover. Lo de siempre. El gordo lo observó, encendió un cigarro y sopló el humo directo a su cara. Ya no eres el de antes, niño, pero está bien. Te voy a dar una oportunidad. No porque confíe en ti, sino porque me debes. Le dieron 2 bolsitas, un celular viejo y una advertencia. No pierdas el ritmo. Si no vendes, no comes. Así empezó su regreso. Al principio tímido. Luego sin freno. Las calles lo recibieron con cinismo. Los viciosos lo recordaban, los nuevos lo respetaban. En poco tiempo ya tenía 2 puntos y 4 chavitos bajo su mando. Pero algo estaba roto. Por las noches, al contar el dinero, ya no sentía euforia. Solo vacío. Cuando inhalaba ya no se animaba. Solo adormecía. A veces abría la Biblia vieja que don Aurelio le había dado, pero no lograba leer más de una página. Sentía vergüenza, sentía que había traicionado algo o a alguien. Una madrugada, en una calle sin alumbrado, vio a un chico como de 12 años drogado, temblando bajo una lámina. Se le acercó, le ofreció un pan. El niño lo miró con ojos apagados. ¿Tú me diste esto?, preguntó. Elías no respondió. Volvió a casa caminando. Esa noche no pudo dormir. Algo en su interior le gritaba. No era miedo, era otra cosa. Un principio de conciencia, quizá, porque incluso en la oscuridad más profunda, una chispa puede prender fuego. Era viernes por la noche y el cielo estaba cubierto de nubes densas, como si el mismo firmamento presintiera lo que estaba por pasar. Elías había recibido un encargo urgente: entregar mercancía en una fiesta privada en un departamento de la Roma Sur. No preguntó detalles. Solo tomó la bolsa y salió. El lugar era un 6º piso. Música electrónica, luces de colores, risas falsas y cuerpos que se movían con torpeza. Una chica lo reconoció y lo saludó como si fuera una celebridad. Elías no respondía. Solo repartía. Era eficiente. Era preciso, pero algo no cuadraba. Uno de los clientes, un chavo de cara pálida y ojos dilatados, se acercó demasiado. Estaba alterado. «¿Qué le metiste, cabrón? Esto no es lo que pedí», gritó, jalándolo del brazo. «Bájale, estás hablando de más», respondió Elías con voz seca. El chavo tiró una copa al piso. Otros lo rodearon. En segundos todo se volvió gritos. Alguien sacó un arma. Un disparo retumbó. No fue Elías. No supo quién lo hizo, pero un chico cayó al suelo, con los ojos abiertos y un hilo de sangre escurriendo por la frente. Elías huyó. Bajó por las escaleras como alma que lleva el diablo. Saltó un par de escalones. Afuera, la sirena de una patrulla ya aullaba a lo lejos. Corrió por las calles mojadas, perdiéndose entre taxis y sombras. Se refugió en una vecindad abandonada. Se sentó en el piso frío jadeando. Se tocó el pecho. El corazón le golpeaba como si quisiera salir. No era la primera vez que veía morir a alguien, pero esta vez era distinto. El muerto tenía apenas 16 años. Lo había oído decir su edad minutos antes. Tenía voz de niño. Una hora después, su celular sonó. «¿Qué hiciste, idiota?». Era la voz ronca de El Gordo. «Nos metiste en un lío con gente pesada. Tú limpias este desmadre o te desapareces. Yo no disparé». «No me importa. Ese morro era hijo de alguien importante. Ya se está hablando de ti en todos lados. ¿Qué hago? Si en 3 días no traes 10,002 nuevos puntos, te borro. Y no me llames otra vez». Elías colgó. Sabía lo que eso significaba. Sabía que no había salida. La ciudad se le cerraba como un laberinto sin fin. Esa noche no regresó a su cuarto. Vagó sin rumbo. Llegó hasta el centro. Cruzó calles sin saber por qué. El aire era espeso. Las luces lo cegaban. Se sentía invisible. De pronto, sus pies lo llevaron al cerro del Tepeyac. No supo cómo llegó. El lugar estaba casi vacío. Subió los escalones arrastrando los pies. El silencio lo envolvió como un abrigo viejo. Se dejó caer sobre una banca de piedra, y ahí, por primera vez en años, lloró,
Lloró con rabia, con impotencia, con cansancio. Lloró por su madre, por el niño muerto, por él mismo. No pidió perdón, ni siquiera sabía cómo hacerlo. Solo dijo con voz rota: «Dios, si estás ahí, ya no sé qué hacer. No quiero seguir así. No quiero morir como un perro». No hubo respuesta. No hubo voces ni señales, solo el viento que soplaba leve como una caricia. Elías se quedó ahí hasta que amaneció, y por primera vez, en mucho tiempo, sintió algo parecido a alivio. No era paz, pero era un respiro, y a veces un respiro es suficiente para dar un paso más. El sol se filtraba entre las nubes, tibio y opaco, mientras Elías descendía del cerro con los pies adoloridos y los ojos enrojecidos. Llevaba la mente saturada de pensamientos que no sabía nombrar. Bajó lento, como si cada peldaño fuera una decisión. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía volver. Terminó caminando hacia la Basílica de Guadalupe, atraído por algo que no entendía. Afuera peregrinos dormían sobre cartones. Vendedores ofrecían escapularios y tamales. Elías cruzó el atrio y entró con paso temeroso. El silencio del templo le golpeó el pecho. El aire olía a incienso, cera y piedra vieja. Sintió frío. Se sentó en la última fila con la cabeza baja. No rezó, solo pensó en su madre, en don Aurelio, en el niño muerto, en todo lo que había hecho. Una parte de él esperaba ser expulsado por la misma iglesia, pero nadie lo miró. Una voz suave interrumpió su silencio. «¿Buscas a alguien?» Elías levantó la vista. Un hombre mayor, de rostro afable y cabello blanco, lo miraba con ojos limpios. Vestía una camisa sencilla, sin sotana. «No, o sí, no sé», respondió Elías con torpeza. «Yo soy Rubén. Padre Rubén, si prefieres». «¿Y tú? Necesitas algo más que un descanso, ¿cierto? ¿Me va a echar?» El padre sonrió. «Claro que no. Este lugar no es mío. Es de los que ya no saben a dónde ir». Elías bajó la mirada. «No tengo a nadie. No tengo nada. Dormí en la calle anoche. Tengo un poco de pan y café. Nada lujoso, pero caliente». Elías dudó. Luego asintió con un gesto casi imperceptible. Siguió al padre por un pasillo lateral hasta una pequeña cocina. Comió en silencio, sorbo a sorbo, mordida a mordida, como si ese alimento lavara un poco de su alma. «¿Cómo te llamas?» «Elías». Nombre de profeta, nombre de delincuente. Todos tenemos una historia. La clave es en qué parte decides cambiarla. Elías apretó los labios. El café le sabía a hogar. «¿Puedo quedarme unas horas? No molesto». «Me voy después. Puedes quedarte el tiempo que necesites, pero si quieres ayudar, aquí siempre hay algo que hacer». Elías lo miró sorprendido. «¿Ayudar? Limpiar, cargar, barrer. Nada difícil, pero da paz. Y eso vale mucho». Ese día, Elías barrió los pasillos traseros, movió sillas, limpió bancas. No habló mucho, pero el silencio ya no dolía igual. El padre le dio un catre en una bodega limpia. Esa noche durmió sin sobresaltos. En los días siguientes, fue ganando espacio. Le asignaron tareas simples. Lo observaban con cautela, pero sin desprecio. Algunos peregrinos le agradecían su ayuda. Una anciana le regaló una estampita. «Para que la Virgen te cuide». Elías la guardó sin saber por qué. Una tarde, al terminar de limpiar el altar lateral, vio entrar a una joven de bata blanca. Tenía ojos grandes, gesto cansado y una cicatriz leve en la mejilla. Se arrodilló y comenzó a rezar en silencio. Elías no pudo evitar mirarla. Había algo en su presencia que lo desarmó. «Ella es Ana Lucía», dijo el padre Rubén detrás de él. «Enfermera, viene cada semana. Cree que Dios es el único que no abandona a los que sufren». Elías asintió. No dijo nada, pero esa noche pensó en ella. No como un deseo, como un faro. Los sueños volvieron. Esta vez Jesús caminaba entre callejones,
Iba al lugar donde Elías solía vender, pero no lo hacía con rabia, lo hacía con compasión, y al despertar, Elías supo que algo se estaba moviendo dentro de él, lento, pero real. La rutina en la basílica comenzó a tomar forma. Elías se levantaba antes del alba, limpiaba los pasillos con escoba en mano, ayudaba a organizar las sillas y repartía pan con café a los peregrinos que llegaban desde lejos. Sus manos, antes usadas para el negocio sucio, ahora se ocupaban en cosas sencillas, y, sin saberlo, también empezaban a sanar. El padre Rubén lo observaba sin presionarlo, no lo sermoneaba. Solo le hablaba cuando Elías tenía preguntas, que cada vez eran más. ¿De verdad crees que Dios puede perdonar todo? Dios no lleva contabilidad, solo espera que regreses. Las palabras quedaban flotando como ecos. No exigían fe ciega, pero sí apertura, y Elías poco a poco la iba teniendo. Una mañana, mientras barría cerca de la entrada principal, una voz familiar lo paralizó. ¿Tú? Se giró. Cintia estaba ahí con el mismo niño de antes, más grande ahora con la mirada curiosa. Ella sostenía una bolsa de ropa donada. «Trabajo aquí. Bueno, ayudo», balbuceó Elías. «Nunca imaginé verte en un lugar así», respondió ella con mezcla de sorpresa y desconfianza. «Yo tampoco me imaginé, pero algo cambió». «¿De verdad cambiaste?» «Estoy en eso. No sé si me creas, pero no vine por ti. Vine por la ayuda. Nos corrieron del cuarto donde vivíamos. No tengo a dónde ir». Elías bajó la mirada. «Si necesitas algo, dímelo, aunque sea cargar las bolsas». Ella lo pensó unos segundos y luego asintió con la cabeza. «Está bien, pero no me hables como si fuéramos amigos. Yo no he olvidado». «Lo sé», dijo él, y no insistió más. Durante semanas, Elías la vio regresar. A veces con su hijo, otras sola. Cargaba bolsas de ropa, pedía comida para llevar, nunca pedía más de lo justo, y aunque mantenía la distancia, ya no lo miraba con rabia, solo con cautela. Fue en uno de esos días cuando Ana Lucía lo vio conversando con Cintia. «¿Tu esposa?», preguntó con media sonrisa. «No, más bien, mi pasado». «Entonces estás enfrentándolo». Elías soltó una risa nerviosa. «A veces creo que me está enfrentando a mí». Ana Lucía lo observó un instante. Luego le extendió una caja pequeña. «Llevo estas medicinas a un albergue cerca. ¿Vienes?». Él asintió sin pensar. El albergue era un sitio pequeño, pero lleno de vida. Niños correteaban por los pasillos, ancianos tejían en silencio. Una mujer joven lloraba en una esquina, mientras otro voluntario le hablaba con ternura. Elías no entendía mucho de lo que pasaba, pero sintió algo familiar. Dolor y esperanza. Ana Lucía le explicó que muchos de los que vivían ahí eran exadictos o personas sin hogar. Algunos habían salido del mismo mundo que él. «¿Y por qué haces esto?». «Porque un día alguien me ayudó cuando no tenía nada y decidí hacer lo mismo». «¿No te cansas?». «Sí, pero cansa más vivir sin propósito». Desde entonces, Elías comenzó a ir con frecuencia. Ayudaba a repartir comida, acomodaba colchones, escuchaba historias. Al principio, muchos lo miraban con recelo, pero con el tiempo empezaron a confiar en él. Incluso uno de los más jóvenes, Mateo, un exinhalante de 17 años, se le acercó. «Dicen que tú antes eras pesado, que vendías». «Sí, lo fui». «¿Y cómo se deja eso?». Elías lo miró con honestidad. «No se deja de golpe, se decide todos los días, y a veces fallas, pero no estás solo». Las palabras sorprendieron incluso a él mismo. Una noche, al volver a la basílica, se encontró al padre Rubén esperándolo con una vela encendida. «¿Sabes qué es lo más difícil del camino?». «¿Qué?». «Creer que puedes seguir caminando cuando todo en ti te dice que regreses». Y Elías, por primera vez, sintió que tal vez sí podía seguir adelante. Era domingo por la tarde y el cielo sobre la Ciudad de México estaba cubierto por nubes pesadas, como si presintiera que algo oscuro se acercaba. Elías regresaba del albergue con Ana Lucía. Habían repartido despensas, curado heridas
escuchado historias rotas. Él se sentía útil, casi en paz, pero esa ilusión duró poco. Al llegar a la basílica, lo esperaba un sobre doblado sobre su catre. No tenía remitente. Lo abrió con el ceño fruncido. Adentro, solo una hoja con una frase escrita con marcador negro. Tú no cambias. Recuerda quién eres. El corazón le dio un brinco. El estilo de la letra, el tono, todo le recordaba a El Gordo. No había firma, pero no hacía falta. Lo estaban vigilando. Lo sabían todo. Y no lo perdonaban. Guardó el papel y respiró hondo. No quería alarmar a nadie. Decidió no decir nada. Pero esa noche no durmió. 2 días después recibió una llamada que lo congeló. Cynthia fue al hospital. Al niño lo balearon en un tiroteo afuera del mercado. Corrió hasta el Hospital General sin pensar. Ana Lucía fue con él. Encontraron a Cynthia en la sala de espera, con las manos ensangrentadas, los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasó? Estábamos comprando leche. 2 motos se cruzaron disparando. No era para nosotros, pero le dieron en la pierna. No para matarlo, para darme un mensaje, dijo con la voz quebrada. Esto es por ti, ¿verdad? Elías tragó saliva. La garganta se le cerró. Voy a arreglarlo. No quiero que hagas nada. Ya perdiste el derecho de protegernos. Ana Lucía lo tomó del brazo con fuerza. No hagas una locura, Elías. No regreses a eso. Tú no entiendes. No van a parar. No hasta que yo... ¿Hasta que qué? ¿Te maten? ¿O mates tú? Se soltó. Caminó hasta la salida. El viento afuera era frío y seco. El mundo giraba demasiado rápido. Su corazón golpeaba como tambor en guerra. Volvió al callejón donde había vivido. Se paró en la esquina donde antes vendía. El muro seguía igual, viejo, manchado. Recordó las noches, los billetes, los gritos, el sabor metálico de las armas. Sacó del bolsillo el papel amenazante. Lo encendió con un encendedor y lo vio arder hasta consumirse. Volvió a la basílica, pero no entró. Se quedó afuera, mirando la cruz iluminada en lo alto. Padre Rubén apareció a su lado sin que lo notara. ¿Te duele? Sí, mucho. Eso es bueno. El que siente aún puede elegir. Quiero matar, padre. Quiero buscarlo y arrancarle el alma. Pero también quiero no sentir esto. La venganza parece justicia hasta que te consume. ¿Y qué hago? Ora, pide claridad y espera, no solo afuera, también dentro de ti. Elías apretó los puños, cerró los ojos. No dijo palabras, pero por dentro gritaba. Los días siguientes caminó como un muerto viviente. Ayudaba, sonreía, fingía normalidad, pero por dentro hervía. Solo Ana Lucía parecía notarlo. Una noche lo encontró solo en el patio trasero del albergue, sentado con la cabeza baja. No puedes salvar a nadie si primero no te salvas tú, le dijo ella sentándose a su lado. No sé si puedo. Claro que puedes, pero tienes que decidir qué voz vas a escuchar, la de tu pasado, sí, o la de tu futuro. Elías levantó la mirada. Por un segundo vio en sus ojos algo parecido a fe. No en Dios, en él. Y eso, aunque breve, encendió una chispa que se negaba a morir. Elías se levantó antes del amanecer, con los ojos pesados y la mente más densa que nunca. Los días pasaban lentos desde lo de Cynthia y su hijo. Aunque el niño se recuperaba, la herida había abierto algo más profundo. El miedo de que su pasado fuera una condena sin fin. Había hecho todo lo posible por cambiar, y sin embargo, el mundo le recordaba quién había sido. Caminó por la ciudad sin rumbo, cruzando calles vacías, ignorando el ruido de los primeros camiones y los vendedores de café. Terminó en la misma banqueta frente al callejón de la Doctores, donde antes vendía. Aquel lugar que conocía hasta con los ojos cerrados. El muro seguía manchado, las grietas más profundas, pero intactas. Al lado, el altar improvisado todavía tenía flores secas y veladoras apagadas. Elías se sentó, cruzó los brazos sobre las rodillas y bajó la cabeza. Los recuerdos cayeron como lluvia sucia.
La sangre en los billetes, los gritos de su madre, las miradas rotas de quienes le compraban. Elías sintió cómo la rabia lo llenaba de nuevo. La impotencia lo devoraba. El rencor le raspaba por dentro. Y entonces, algo ocurrió. No supo si fue un sueño, una alucinación o una señal. Pero cuando abrió los ojos, ya no estaba solo. La luz cambió. Se volvió cálida, suave, como si el sol hubiera descendido solo para él. Frente al altar, parado con serenidad, un hombre de túnica blanca lo observaba. Tenía la piel morena, los ojos tristes y poderosos. Sus pies descalzos tocaban el concreto sucio sin asco, y aunque no dijo palabra, Elías lo reconoció. Era Jesús, no como en las imágenes doradas, no como en las postales. Era un hombre real. Presente, dolido, pero lleno de una paz tan inmensa que quebraba todo. Elías intentó hablar, pero no pudo. Solo lo miraba. Jesús levantó la mano, señalando el lugar exacto donde él había vendido por años. Luego bajó la vista, no con juicio, sino con compasión. Elías comenzó a llorar. No podía evitarlo. Era como si su alma se desbordara de todo lo que había contenido por años. Se arrodilló en el suelo, temblando, y murmuró con voz ahogada: «Perdóname. No sabía lo que hacía. No supe cómo salir. Yo no quería esto». Jesús no respondió. Solo caminó hacia él, y sin tocarlo, lo rodeó con una presencia que calmaba el dolor más profundo. Fue entonces cuando Elías metió la mano en el bolsillo y sacó la última bolsita de droga que aún guardaba. No por negocio, por miedo. Por debilidad. Siempre había pensado en tenerla por si acaso. La sostuvo en su mano unos segundos. El plástico temblaba entre sus dedos. Luego, sin pensarlo más, la arrojó al suelo y la aplastó con la bota. Ya no más. La visión se desvaneció lentamente. La luz volvió a ser gris. El silencio regresó con su manto frío. Pero algo dentro de Elías ya no era el mismo. Se quedó de pie, con la frente sudada, el pecho agitado y los ojos aún húmedos. Sabía que lo que había visto no podía explicarse, pero tampoco podía negarlo. Caminó hasta el altar, encendió una de las veladoras viejas con su encendedor. Cerró los ojos, no pidió nada, solo agradeció por estar vivo, por tener una segunda oportunidad. Y mientras la llama temblaba en la brisa de la mañana, Elías supo que había cruzado un umbral. Ya no era el mismo hombre, y el mundo, aunque siguiera igual, también había comenzado a cambiar. Elías despertó al día siguiente con un peso diferente en el pecho. No era la carga oscura que lo había acompañado durante años. Era algo nuevo, ligero y a la vez aterrador. La sensación de que ya no podía seguir siendo el mismo. El recuerdo de aquella visión no lo abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esos ojos profundos que lo habían mirado sin odio, solo con compasión. Se levantó del catre en la basílica y, sin pensarlo demasiado, caminó hasta la cocina donde el padre Rubén servía café. «Padre», dijo con voz ronca. Rubén lo miró con calma, como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Qué viste, Elías?» El joven respiró hondo. «Lo vi a él. Estaba en el callejón, en el mismo lugar donde yo vendía. Me miró y entendí que no puedo seguir igual. Quiero terminar con esto, quiero hablar, denunciar, gritar lo que sé, aunque me cueste la vida». Rubén dejó la taza sobre la mesa. «¿Sabes lo que significa?» «Sí, que el gordo me va a buscar hasta debajo de las piedras, pero no me importa. No puedo seguir callando». El sacerdote lo observó con seriedad y luego asintió. «Si esa es tu decisión, no la tomes solo. Hay formas de hacerlo bien, con protección, con la verdad en la luz». Esa misma tarde, Rubén lo llevó a hablar con un abogado de confianza. No era fácil. Elías sabía nombres, rutas, sobornos. Sabía demasiado. Mientras describía todo, sus manos sudaban, pero su voz no temblaba. Era como si cada palabra arrancara un pedazo de su pasado y lo arrojara fuera de sí. «Necesitamos pruebas, algo más que palabras», dijo el abogado.
Elías abrió su mochila y sacó un celular viejo. Ahí tenía fotos, audios, mensajes guardados de los años anteriores. Lo había mantenido por instinto, como un seguro. Ahora se convertiría en su arma más poderosa. Aquí está todo. Y si no basta, me paro frente a una cámara y lo cuento. Esa idea no tardó en hacerse realidad. Padre Rubén organizó una grabación discreta en la sacristía. Con la luz tenue de una vela, Elías habló directo al lente. No dijo su nombre, no mostró su rostro completo, pero su voz era clara. Contó quién era, lo que había hecho, lo que había visto. No justificó nada, solo relató la verdad y cómo había llegado al límite de su alma. No quiero venganza, no quiero fama, solo quiero que ningún niño más termine muerto por nuestra ambición. Al terminar quedó en silencio, respirando hondo. Ana Lucía, que había estado en el cuarto ayudando con la cámara, lo miró con ojos brillantes. Nunca había visto a alguien hablar así, murmuró. Es que ya no tengo nada que perder, respondió Elías. Esa noche, mientras todos dormían, él permaneció despierto. El miedo regresaba a oleadas, recordándole lo que podía pasar, emboscadas, amenazas, la muerte misma. Pero cada vez que pensaba en retroceder, volvía a escuchar esa voz en su interior. Ya no más. Cerca de la medianoche, salió al atrio de la basílica. El aire era fresco, las luces lejanas titilaban como estrellas apagadas. Se arrodilló en el suelo frío y levantó la vista al cielo. No sé cómo me va a ir. Tal vez mañana ya no esté aquí, pero si me diste esta oportunidad, quiero usarla bien. Haz lo que quieras conmigo. El silencio fue su respuesta, pero por primera vez ese silencio no lo asustó. Lo llenó de una certeza que nunca había tenido. Había elegido, y esa elección lo cambiaría para siempre. Elías sabía que no habría vuelta atrás después de aquella grabación. La verdad tenía peso, y tarde o temprano alguien la escucharía. Lo que no imaginó fue la rapidez con que las represalias llegarían. 3 días después, al regresar del albergue, encontró humo en el aire. Aceleró el paso. El olor a madera quemada lo guió hasta la casa donde vivía el padre Rubén. Las llamas habían consumido gran parte del techo. Vecinos intentaban apagar los últimos restos con cubetas de agua. ¿Dónde está el padre?, gritó Elías con el corazón en la garganta. Una mujer lo señaló tosiendo, cubierto de hollín sentado en la banqueta. Rubén respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Solo fue fuego, hijo. No pudieron conmigo, dijo con voz ronca intentando sonreír. Elías sintió un nudo en el estómago. Esa no era una advertencia común, era un mensaje directo. Sabían lo que estaba haciendo. Esa misma noche, otra noticia lo golpeó aún más fuerte. Ana Lucía no apareció en el albergue. Horas después, recibieron una llamada de un número desconocido. Una voz grave, burlona, habló. Tu amiga está con nosotros. Si quieres verla con vida, mejor cállate, Elías. Tú decides. El mundo se le vino abajo. Sus piernas temblaron, su respiración se volvió torpe. No podía permitirlo. No otra víctima por su pasado. Se reunió con Rubén en lo que quedaba de su sala con paredes ennegrecidas. Tengo que sacarla de ahí. Si vas solo, mueres. Ellos no negocian. No me importa. Rubén lo miró fijamente, con esos ojos que parecían atravesar las máscaras. Dios no te salvó para que corras directo a la muerte. Hay otros que pasaron por lo mismo que tú. Exhombres de la calle que ahora ayudan en silencio. Búscalos. No estás solo. Esa noche, Elías recorrió lugares que nunca imaginó volver a pisar. Talleres escondidos, calles oscuras, bares de mala muerte. Contactó a viejos conocidos, no para negocios, sino para pedir ayuda. Algunos lo rechazaron, otros lo insultaron. Pero 3 aceptaron. Mateo, el joven que había conocido en el albergue, Rafa, un ex sicario cansado de matar, y doña Lucha, una mujer que antes vendía y ahora cocinaba para indigentes. No sé si creo en tu Dios, Elías, dijo Rafa, mientras se ajustaba una gorra, pero creo en pagar las deudas.
y yo le debo a la vida. La pequeña cuadrilla improvisada se reunió en una bodega abandonada. Planeaban rápido, con nervios a flor de piel. Ana Lucía estaba retenida en un cuarto de vecindad, bajo custodia de 2 hombres armados. Elías sintió un miedo profundo, pero también una claridad feroz. No se trataba de venganza, se trataba de salvar. Esa madrugada, caminaron en silencio hasta el lugar. Las calles estaban desiertas, salvo por algún perro husmeando bolsas. El corazón de Elías latía tan fuerte que sentía que los demás podían escucharlo. Un ruido metálico, un golpe seco, un forcejeo. Todo ocurrió en segundos. Mateo distrajo a uno de los guardias tirando un bote desde el callejón. Rafa lo neutralizó por detrás con un golpe certero. Elías corrió hacia la puerta del cuarto. Estaba cerrada con candado. «¡Ana Lucía!», gritó. «¡Aquí!». Respondió ella con voz quebrada. Elías golpeó la chapa hasta reventarla. La vio dentro, amarrada a una silla, con el rostro cansado pero vivo. Corrió a desatarla. «Te saqué de esto», susurró, con los ojos húmedos. Ella lo miró con lágrimas. «No me salvaste tú, te salvaste conmigo». Salieron juntos, corriendo entre la penumbra. Detrás de ellos se escucharon gritos de los que venían en refuerzo. Pero no se detuvieron. La madrugada les ofrecía cobertura como si la misma oscuridad quisiera protegerlos. Al llegar al refugio con el corazón aún latiendo a 1000, Elías entendió que aquello era solo el inicio. La guerra verdadera apenas comenzaba. Elías no había dormido. La madrugada se había ido entre respiraciones agitadas, la mente repasando cada instante del rescate. Ana Lucía descansaba en una colchoneta, con un vendaje improvisado en la muñeca. Rafa y Mateo vigilaban desde la ventana, nerviosos. Afuera, el amanecer pintaba la ciudad con tonos grises y anaranjados, como si el cielo no terminara de decidir si era esperanza o tormenta. El padre Rubén llegó al refugio poco después, aún con la ropa manchada de hollín del incendio. Su mirada era dura, pero sus palabras suaves. «Dios los guardó esta vez, pero no siempre será así. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo, Elías». Elías apretó los puños. Sabía que hablaba de El Gordo. «Ya no quiero correr. Si sigo huyendo, seguirán pagando los inocentes. Es hora de terminar con esto». Esa misma tarde, pidió a Rafa que lo acompañara hasta un taller mecánico abandonado, uno de los puntos que antes había controlado. No tardaron en aparecer hombres armados, y entre ellos, corpulento, con cadenas de oro brillando en el pecho sudoroso, estaba El Gordo Ramírez. «Míralo», dijo con una carcajada burlona. «El niño arrepentido. Te volviste santo, ¿eh?». Elías lo enfrentó con la mirada firme. «Ya no soy tuyo ni de este mundo. Nadie se sale, cabrón, nadie». El Gordo escupió al suelo, avanzando un paso. «Si no trabajas conmigo, trabajas contra mí. Y eso se paga con sangre». Rafa hizo ademán de sacar algo del bolsillo, pero Elías lo detuvo con la mano. «No vine a pelear, vine a perdonarte». El silencio cayó de golpe. Los hombres armados se miraron entre sí, confundidos. El Gordo soltó una carcajada más fuerte, como si hubiera escuchado un chiste absurdo. «¿Perdonarme? ¿Tú a mí? ¿Después de todo lo que hiciste bajo mi mando? Eres un maldito hipócrita». Elías dio un paso más al frente. Su voz no temblaba. «Sí, hice mucho daño, pero hoy decido no cargar más cadenas. Tú me enseñaste a matar, a vender, a destruir. Y aunque quisiera odiarte, lo único que siento ahora es compasión, porque tú sigues siendo esclavo». Por un instante, los ojos del Gordo vacilaron. Apenas un parpadeo, pero suficiente para mostrar que aquellas palabras lo habían tocado. Recuperó la dureza enseguida, pero ya no era la misma máscara sólida de antes. «Vete antes de que cambie de opinión», gruñó, dando la espalda. Elías se giró lentamente con Rafa detrás. Mientras se alejaban, escuchó los murmullos de los hombres. Ya no lo miraban con odio, sino con una mezcla de respeto y desconcierto. Esa misma noche, la policía irrumpió en uno de los negocios de El Gordo. Las denuncias que Elías había entregado empezaban a surtir efecto.
No fue un milagro inmediato, pero era un inicio. Cynthia fue a verlo al hospital donde atendían a su hijo. Llevaba el cabello suelto, los ojos cansados pero más blandos que antes. Me dijeron lo que hiciste, que enfrentaste a Ramírez sin disparar un tiro. Elías bajó la mirada. No me creas un héroe, solo estoy cansado de ver sangre. Cynthia respiró hondo. Yo no sé si alguna vez podré perdonarte por todo lo que pasó, pero mi hijo merece saber que al menos intentaste cambiar. Elías la miró, con un brillo húmedo en los ojos. Eso es más de lo que esperaba escuchar. El niño, con la pierna vendada, levantó la mano tímidamente. Elías se acercó dudando, y el pequeño la estrechó con una sonrisa frágil. En ese gesto, Elías comprendió que el perdón no siempre llega con palabras, sino con actos sencillos que abren grietas en los muros del odio. Y aunque la guerra aún no terminaba, esa noche sintió que había ganado la primera gran batalla. Elías se levantaba cada día con el mismo pensamiento: no quiero volver atrás. Esa frase se convirtió en su ancla. Después de enfrentarse a El Gordo y ver cómo la justicia comenzaba a moverse lentamente, decidió que ya no bastaba con sobrevivir. Tenía que construir algo nuevo, algo que diera esperanza a quienes seguían atrapados en la oscuridad de la que él había salido. Con la ayuda del padre Rubén y algunos voluntarios, nació un pequeño proyecto que llamaron Camino Vivo. Comenzaron sin nada: un cuarto prestado en el albergue, algunas colchonetas donadas, un par de ollas para preparar comida. La misión era simple: dar refugio y orientación a jóvenes que, como él, habían sido usados por las calles. La primera noche llegaron 4 chicos. 2 inhalaban resistol, otro tenía marcas de cortes en los brazos, y el más pequeño apenas hablaba. Elías los recibió sin sermones. Solo les ofreció pan con café y un lugar donde dormir. «Yo estuve donde ustedes están», les dijo mientras se sentaban en círculo, «y pensé que no había salida. Pero si yo sigo aquí, es porque alguien creyó en mí cuando ni yo lo hacía». El silencio fue la respuesta, pero en esos ojos cansados se encendió una chispa. Con el tiempo, más personas se unieron. Doña Lucha cocinaba para todos. Rafa cuidaba la entrada, firme pero sin violencia. Mateo, el más joven, se convirtió en su mano derecha, organizando actividades y acompañando a los recién llegados. Ana Lucía, aún con cicatrices del secuestro, daba consultas médicas gratuitas. Una tarde, mientras repartían comida en la calle, una mujer se le acercó a Elías con lágrimas en los ojos. «Mi hijo se perdió en la droga. ¿Usted cree que pueda salvarse?» Elías tomó sus manos temblorosas. «Mientras respire, hay esperanza». La noticia del proyecto comenzó a esparcirse. No todos estaban contentos. Algunos vecinos murmuraban que era peligroso, que no querían exdrogadictos cerca. Otros, sin embargo, ofrecieron apoyo. Un carpintero regaló bancas, una señora donó cobijas, un joven músico llevó su guitarra para dar talleres. Poco a poco, Camino Vivo dejó de ser un refugio improvisado para convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza. Elías, sin embargo, no se engañaba. Sabía que la amenaza seguía latente. El Gordo aún tenía hombres y no perdonaría la traición. Pero en vez de vivir con miedo, eligió vivir con propósito. Una noche, mientras revisaba la despensa con Ana Lucía, ella lo miró fijamente. «Nunca pensé que vería esto de ti. Cuando te conocí, apenas eras un hombre roto». «Y sigo roto», respondió Elías con honestidad. «Pero ahora aprendí que hasta los pedazos sirven si se ponen en las manos correctas». Ella sonrió, dejando escapar un suspiro. Eso es fe, ¿sabes?» Elías no respondió, pero en su pecho algo ardió suavemente. Unos días después, recibieron una visita inesperada. Cynthia llegó con su hijo, que ya caminaba con dificultad, pero con una sonrisa amplia. Elías sintió un temblor en las manos al verlos entrar. «Él quería venir», dijo ella sin mirarlo directamente. «Dice que quiere conocer el lugar donde su mamá recibe ayuda». El niño corrió hasta Elías y lo abrazó por sorpresa. «Gracias por cuidar a mi mamá». Las palabras lo dejaron sin aliento.
sintió que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Cynthia lo observaba en silencio, y aunque no dijo nada, en su mirada ya no había rencor. Había algo nuevo: respeto. Esa noche, Elías salió al patio del albergue. El aire olía a pan recién hecho y a esperanza frágil. Miró al cielo estrellado y murmuró: si esto es empezar de nuevo, entonces vale la pena todo lo que sufrí. Y en ese instante comprendió que la verdadera libertad no estaba en huir de su pasado, sino en usarlo como semilla para transformar el presente. Elías volvió una tarde al mismo callejón donde todo había empezado. A aquel rincón sucio de la colonia Doctores, donde antes los billetes manchados de sangre y el polvo blanco circulaban como agua en un río turbio. El lugar aún olía a humedad, a basura acumulada, pero ya no le provocaba orgullo ni poder, solo un eco doloroso de lo que había sido. Se arrodilló frente al muro agrietado, donde todavía quedaban marcas de grafitis borrosos. Sacó de una mochila algunas veladoras, flores frescas y una pequeña cruz de madera que había tallado con ayuda de Rafa. Las manos le temblaban mientras colocaba cada objeto, pero no por miedo. Era emoción. Era como si su corazón entendiera que ese espacio, antes santuario de muerte, estaba a punto de renacer. Ana Lucía llegó poco después, cargando más velas. ¿De verdad quieres hacer esto aquí?, preguntó con una mezcla de ternura y preocupación. Sí, aquí fue donde más dañé, y aquí quiero que empiece algo nuevo. Ella asintió y se inclinó para ayudarlo. Juntos acomodaron las velas, limpiaron un poco el suelo y colocaron la cruz en el centro. Cuando terminaron, el callejón parecía distinto. La oscuridad seguía allí, pero la luz de las llamas diminutas comenzaba a empujarla. Esa misma noche, trajeron a varios jóvenes de Camino Vivo. Algunos llegaron con timidez, otros con curiosidad. Una mujer que había perdido a su hijo por sobredosis encendió una vela llorando. Un exadicto abrazó la cruz con fuerza, como si quisiera fundirse con ella. «Este lugar ya no pertenece al miedo», dijo Elías con voz firme. «Ahora pertenece a la esperanza». La noticia se esparció rápido. En cuestión de días, más personas comenzaron a visitar el improvisado altar. Dejaban flores, estampitas, fotografías de seres queridos. Algunos rezaban, otros simplemente se sentaban en silencio. Pero todos coincidían en lo mismo. Ahí ya no se respiraba muerte, se respiraba vida. Una tarde, mientras Elías hablaba con un grupo de jóvenes, un niño de unos 8 años se acercó tímidamente. Llevaba una gorra sucia y los zapatos rotos. «¿Usted es Elías?» «Sí, hijo, soy yo». El pequeño lo abrazó de golpe. «Gracias por salvar a mi mamá. Ella me dijo que usted le dio comida cuando nadie más lo hizo». Elías sintió un nudo en la garganta. Se agachó y le acarició la cabeza. «Tu mamá es fuerte, campeón. Ella se salvó porque quiso vivir. Yo solo estuve ahí». El niño lo miró con ojos brillantes. «Entonces yo quiero ser como usted». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Elías. Nunca imaginó que alguien pudiera decir esas palabras de él, un hombre que había destruido tantas vidas. Cuando el niño se fue, Ana Lucía lo observó en silencio. «Ese abrazo vale más que 1000 cadenas de oro, ¿verdad?». Elías asintió, secándose las lágrimas. «Más que todo lo que alguna vez tuve». Los días siguientes, el callejón se transformó en un punto de encuentro. Algunos lo llamaban el Rincón de la Luz. Cada semana, Elías compartía allí reflexiones sencillas. Hablaba de perdón, de lucha, de no rendirse. No usaba un lenguaje adornado, ni frases de predicador. Hablaba como alguien que había vivido en el lodo y sabía lo difícil que era salir de él. «No les prometo que sea fácil», decía, «pero les prometo que vale la pena». Las veladoras nunca se apagaban del todo. Siempre había alguien que encendía una más, como recordatorio de que incluso en el sitio más oscuro, una chispa podía resistir. Elías lo miraba todo con gratitud. Nunca habría imaginado que el lugar de su vergüenza se convertiría en un altar de vida, y en el fondo de su corazón sabía que ese no era el final.
Era apenas el principio de algo mucho más grande. La colonia Doctores seguía siendo la misma en apariencia. Calles agrietadas, grafitis en las paredes, olor a fritangas y a gasolina, policías distraídos y sombras que aún vendían en las esquinas. Pero algo había cambiado. No en la colonia, sino en los ojos de quienes se reunían cada semana en el pequeño altar del callejón. Allí donde antes corría la miseria, ahora había un rincón de esperanza. Elías caminaba despacio, con las manos en los bolsillos. Ya no llevaba cadenas, ya no cargaba bolsitas escondidas, ya no vivía con la paranoia de mirar siempre atrás. Llevaba otra cosa: paz. Una paz que no se compraba, que no se robaba, que no se fingía. Ese día, el altar estaba lleno de velas encendidas. Las flores frescas contrastaban con los muros manchados. Una anciana rezaba en silencio, 2 jóvenes se abrazaban llorando y un grupo de niños jugaba cerca, sin miedo. Elías se detuvo y los observó. «Nunca pensé que vería esto», dijo Rafa, que estaba a su lado con una sonrisa torpe. «Ni yo», respondió Elías. «Pero ahora entiendo. Lo que se siembra con sangre termina en muerte. Lo que se siembra con fe florece». Ana Lucía llegó con una caja de medicinas y saludó a los presentes. Cintia apareció poco después, tomada de la mano de su hijo, que ya caminaba mejor. El niño corrió hacia Elías y lo abrazó como si lo hubiera estado esperando toda la vida. «¿Hoy vas a hablar?», preguntó el pequeño con ilusión. «Sí, campeón, hoy voy a hablar». Se colocó frente al altar. No tenía discursos preparados, solo dejó que su voz fluyera, como tantas veces lo había hecho en la calle, pero ahora con un mensaje distinto. «Muchos me conocen, saben lo que fui: vendedor, ladrón, preso, un hombre roto. Creí que no había salida, hasta que Jesús me encontró en el mismo lugar donde yo destruía vidas. No me gritó, no me golpeó, solo me miró con compasión. Y ese día entendí que todavía podía elegir. Algunos lo escuchaban con lágrimas, otros con incredulidad, pero todos guardaban silencio. Hoy no estoy aquí para decirles que la vida es fácil, porque no lo es. Van a caer, se van a cansar, van a dudar, pero quiero que sepan algo: nunca están solos. Si Él pudo alcanzarme a mí en lo más bajo, puede alcanzarlos también a ustedes». Elías hizo una pausa. Miró al cielo gris y luego al pequeño fuego de las veladoras. «Yo tiré mi última bolsa de droga en este mismo suelo, y ese día algo murió dentro de mí. Pero también algo nació». Un aplauso espontáneo se extendió entre los presentes. No era de admiración, sino de gratitud. Gente sencilla, con historias rotas, veía en él la prueba viviente de que el cambio era posible. Cuando terminó, se acercó al altar y se arrodilló en silencio. No pidió nada, solo agradeció. Ana Lucía lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura. Cintia, con los brazos cruzados, dejó escapar una lágrima rebelde. El padre Rubén, de pie al fondo, cerró los ojos en oración. Elías se levantó y al salir del callejón respiró hondo. El aire olía a humo, a maíz tostado, a ciudad viva. Y por primera vez no le pesaba. Era libre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañando más relatos de transformación. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla para continuar viendo otra historia que cambiará tu manera de ver la vida. La vida de Elías no era perfecta. El mundo seguía siendo duro. Pero mientras caminaba por las calles de Doctores, con la cabeza en alto, supo que no caminaba solo, porque Jesús ya estaba ahí, en medio del barrio, en medio de su nueva vida.